Os pido que realmente estemos todos, bueno, muy tranquilos, buscando la verdad, dejando las emociones, que a veces no es fácil, sobre todo cuando se trata de un tema así. Me voy a referir al tema de la comunión en la mano una vez más. Porque le he dedicado un librito, hay tres sobre ese librito también, es un opúsculo, tres vídeos y además hay otro vídeo también. Así que bueno, y veo y leo cómo continúan las disputas en torno a la comunión en la mano. En otro caso, callaría. Callaría primero porque más de una vez dije lo que debía decir. Y luego para no dar más largas al asunto. Pero, ante esta situación no lo haré, porque la discusión hace nada menos que a nuestra fe. Tampoco puedo admitir, digamos, una posición dialéctica de tesis. La tesis es la comunión en la boca, la antítesis la comunión en la mano, y una síntesis aparentemente superadora que sería esta, ¿no? Da igual que sea en la mano o en la boca, lo que importa es la actitud interior y obedecer. Que esta parece la más pacifista y parecería la posición más sensata, pero no lo es, no lo es. No lo es porque no da igual tributar el mayor honor y gesto de adoración que no hacerlo. No es lo mismo defender la verdad que inducir al error. Tampoco esgrimir el argumento de la obediencia, como lo demuestra Monseñor Laice, y hay un librito, un libro, él le dedicó también más de un libro, pero hay un libro especialmente que se llama Comunión en la mano, documentos e historia. Está totalmente documentado, es decir, que ahí es irrefutable lo que ahí figura. Y está ahí, también lo tenemos en PDF, para que quiera saber bien qué pasó con todo eso. Porque él demuestra que todo parte de la desobediencia a la autoridad papal. De ahí parte todo. Entonces no se puede esgrimir ahora un argumento de obediencia, cuando todo parte de una desobediencia. Dice este santo obispo que falleció hace poco en San Giovanni Rotondo, porque era capuchino, y sirvió hasta el final de su vida ahí, que las consecuencias de la desobediencia por parte de enteras conferencias episcopales incluso, es gravísima. Dice, es gravísima ante todo por la materia de la que se trata. Y él hace mención al Catecismo de Trento, donde dice en la segunda parte, capítulo cuarto, no ha de temerse de Dios castigo más grave de pecado alguno que si cosa tan llena de santidad, o mejor dicho, que contiene al mismo autor y fuente de santidad, no es tratada santa y religiosamente por los fieles. Bueno, y dice gravísima porque implica la resistencia abierta a una directiva clara, explícita y sólidamente fundamentada del Papa. Está hablando de Pablo VI. Gravísima por su extensión universal. Gravísima porque quienes no obedecieron no fueron solo fieles o sacerdotes, sino en muchos casos obispos y hasta conferencias episcopales enteras. Gravísima porque no solamente permaneció impune, sino que obtuvo un éxito rotundo. Lo vemos ahora. Gravísima, en fin, porque ha logrado que su carácter de desobediencia permaneciese oculto, haciendo que se crea, al contrario, que se estaba adoptando una propuesta venida de Roma. Bueno, así que quiera saber por qué dice todo eso, que lea el librito. Está todo demostrado. Yo no voy a detener sobre esto porque sería agregar inútilmente. Es decir, se desobedece, se impone una nueva praxis, una práctica de comunión en la mano, que estaba prohibida y que estaba superada. Y luego se obliga, digo superada porque se habla de los primeros siglos, totalmente superada, y después veremos que tampoco era así. Y digo, y se obliga entonces al final a obedecer, a obedecer esa nueva práctica. Este es el final trágico de esta historia, lo que estamos viviendo. Y encima, a quienes defienden la verdad de la fe, que la práctica del culto debe reflejar esa verdad, se los tilda de desobedientes.
y a los fieles se les impide comulgar del modo católico, milenario, ¿eh? violentando sus conciencias, o se los acusa de romper la unidad. Otra palabrita, la unidad. La unidad por sí misma no es un argumento válido, porque la unidad debe estar sujeta a la verdad y al bien. Los mafiosos están unidos, los luciferinos también están unidos. La unidad tiene que ser en la verdad y orientada al bien supremo que es Dios. Justamente el Señor no se dejó llevar por el criterio de unidad, que no tuviera la verdad, digo, como fundamento. Él no titubeó ni cambió el discurso porque los discípulos lo estaban abandonando. Me refiero justamente al discurso eucarístico, capítulo 6 de San Juan. Y estuvo dispuesto a quedarse solo. Y vosotros también queréis iros. Es decir, él no iba a cambiar el discurso por eso y por una falsa unidad. Aquí se trata nada menos que de dar el mayor honor a Dios, tributándole la adoración debida que en el culto se expresa por medio de gestos y de posturas, además de palabras. Y no venga a decirse que la mano es tan digna como la boca, porque estas son las tantas cosas que se dicen, ¿no? Todas las partes del cuerpo tienen su dignidad, aunque en cualquier cultura se consideran nobles unas partes y otras no. Pero es que así expresado, la mano es tan digna como la boca, se está introduciendo una falacia porque no se trata de comparar partes del cuerpo, sino que la comparación es entre las manos del fiel con las manos consagradas del sacerdote. Estas manos fueron ungidas para tocar el cuerpo del Señor. Juan Pablo II, en Dominici Cene, en el punto 11, escribe: el tocar las sagradas formas, su distribución con las propias manos, es un privilegio de los ordenados que señala una participación activa en el ministerio de la Eucaristía. Y dice también el Santo Padre, lo cita Santo Tomás de Aquino en el artículo 3 de la cuestión 83 de la tercera parte de la Summa Teológica, explica por qué pertenece solo al sacerdote el administrar la Eucaristía. Dice: por reverencia para con este sacramento, este no es tocado sino solo por cosas consagradas. Por lo tanto, el corporal como el cáliz y las manos del sacerdote se consagran para tocar este sacramento. De aquí que no sea lícito a otro tocarlo, salvo en caso de necesidad, por ejemplo, si cayera al piso o en algún otro caso de urgencia. Yo me acuerdo, hay un vídeo magnífico de el presidente de Polonia, que está arrodillado durante la misa, en el momento de la comunión, perdón, están dando la comunión y él está arrodillado, no es que está tomando él la comunión, él o ya la tomó, y entonces ya seguramente, porque era el presidente, habrá sido el primero, y arrodillado en el piso está, y de pronto ve que cae una hostia consagrada y se abalanza y la toma, y la toma y se la lleva al sacerdote. Eso ahí sí está permitido. La comunión de pie en la mano no es católica. Según Monseñor Schneider, obispo experto en patrística y estudioso del tema de la comunión, decía que para comulgar en la iglesia primitiva había que purificar las manos antes y después del rito. Es decir, ahora como les purifican, a las personas le ponen el alcohol, sí, nada de alcohol ni de gel. A purificar las manos porque lo que vas a tocar no es nada menos que el cuerpo, es decir, el cuerpo de Cristo. Pero, atención, la mano estaba cubierta con un corporal, no se apoyaba en la mano, de donde se tomaba la forma directamente con la lengua. Era más una comunión en la boca que en la mano en realidad. Pero después, incluso, el fiel, después de haberla asumido, lo que hacía es con la lengua, cualquier mínima partícula la recogía también. Y un diácono era el que supervisaba esta operación, pero jamás se tocaba con los dedos. Pero aún así se abandonó ese rito por la administración directa del sacerdote en la boca. Que un cambio que dice él que tuvo lugar instintiva y pacíficamente en toda la iglesia. Fue a partir del siglo V en Oriente.
y en Occidente un poco después. El Papa, por ejemplo, él comenta, San Gregorio Magno, estamos en el siglo VII, en los años 600, ya lo hacía así, y los sínodos franceses y españoles de los siglos VIII y IX sancionaban a quien tocase la sagrada forma. La práctica que hoy conocemos en la mano nació en el siglo XVII entre los calvinistas. Esa forma de comulgar ni siquiera era luterana, calvinista, en 1600. ¿Por qué? Porque no creían en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, porque no tenían Eucaristía. Pero él dice, ni Lutero, que sí creía en la presencia real, aunque no en la transustanciación, él ni siquiera lo hubiera hecho. Y de hecho, hasta hace poco los luteranos comulgaban de rodillas y en la boca, y eso que ellos no tienen la verdadera Eucaristía, ¿eh? Y todavía lo hacen en algunos países de Escandinavia. Y los ortodoxos, como dice él, ya desde el siglo del 400 en la boca. Bueno, es decir, la comunión en la mano y de pie no es católica. Y a esto me voy a referir a este tema. Pablo VI le confiaba a su amigo Jean Guiton, en el último año de su pontificado, decía en el 78, ¿no? Hay una gran perturbación en este momento en el mundo y en la iglesia. Y lo que está en cuestión es la fe. Ahora me ocurre repetir aquella frase oscura de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará aún la fe en la tierra? A veces releo el Evangelio del fin de los tiempos y constato que emergen en este momento algunos signos de este fin. ¿Estamos próximos al fin? Esto jamás lo sabremos. Hay que estar siempre prontos, pero puede aún durar mucho tiempo. Cuando considero al mundo católico, lo que me llama la atención es que dentro del catolicismo parece a veces predominar un pensamiento de tipo no católico. Y puede ocurrir que este pensamiento no católico mañana se vuelva el más fuerte, pero jamás representará el pensamiento de la Iglesia. Es preciso que subsista un pequeño rebaño, por más pequeño que sea. Y voy a terminar ahora lo que decía últimamente nada menos que el prefecto para la doctrina, para el culto divino, culto divino y disciplina, ¿no?, de los sacramentos, el cardenal Robert Sarah. Decía que el más insidioso ataque diabólico consiste en buscar apagar la fe en la Eucaristía, sembrando errores y favoreciendo un modo que no se corresponda con la verdad al recibirla. Realmente la guerra, decía el cardenal Sarah, entre Miguel y sus ángeles de una parte y Lucifer de la otra, continúa en el corazón de los fieles. El blanco de Satanás es el sacrificio de la misa y la presencia real de Jesús en la hostia consagrada. Por lo tanto, no tenemos que hacer nada que induzca a otro, aunque yo crea, digo, yo creo, pero yo como una mano, pero yo sé que está ahí. Nada que estoy induciendo al otro a pensar que eso es un símbolo, que no es la presencia real. Por eso, si una vía sobre la que se ataca es el intento de quitar el sentido de lo sagrado a los fieles. Y decía él, y esto se logra cuando se recibe el alimento especial como si fuera uno ordinario. La liturgia está hecha de gestos y signos, no son palabras mías, sino de él. Y por ello debe promover la belleza, lo apropiado y el valor pastoral de una práctica desarrollada durante más de 1000 años, que es la de recibir la comunión en la boca y de rodillas. La grandeza y la nobleza del hombre, así como la más alta expresión de su amor hacia el Creador, es ponerse de rodillas ante Dios. Jesús mismo rezó de rodillas ante la presencia del Padre. Y recordaba el Santo Papa Juan Pablo II, quien, deteriorado su cuerpo, se había impuesto a arrodillarse ante el Santísimo Sacramento. Y era incapaz de hacerlo solo, y tenía que valerse de la ayuda de otros para doblar las rodillas y levantarse. Pero hasta sus últimos días quiso darnos ese gran testimonio de reverencia ante el Santísimo Sacramento. Y se hacía una pregunta, cardenal Sarah, y que nos debería interpelar. Decía, ¿es realmente demasiado humillante postrarse y estar de rodillas ante el Señor Jesucristo? ¿Por qué esa obstinación de comulgar de pie y en la mano? ¿Por qué esa falta de sumisión a los signos de Dios? Palabras del cardenal Sarah. Y recordaba además
que la Santa Madre Teresa de Calcuta, a quien nadie se atrevería a tratar de tradicionalista o extremista, tenía un respeto absoluto y una grandísima reverencia al cuerpo del Señor. Ella, que tocaba la carne de Cristo en los cuerpos enfermos y sufrientes de los más pobres entre los pobres, sin embargo, no osaba tocar el cuerpo eucarístico de Jesús. Más bien lo veneraba y contemplaba en silencio, permaneciendo por largo tiempo de rodillas y postrada ante Jesús Eucaristía, y recibía la comunión en la boca como un niño pequeño que se deja humildemente nutrir de su Dios. Alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar.